barca. ¿Ha subido Jesús a la barca? ¿Ha subido Jesús a tu hogar? Hermanos, cuando Jesús sube a la barca, dice la Biblia, se calmó el viento. La tormenta había logrado el propósito que Dios quería, quitar esas peleas que había entre los discípulos y que se humillaran. Y ahora, cuando estaban a punto de morir, ahora los discípulos estaban mansitos. Se les había acabado esas rencillas entre ellos. Es probable que ustedes están así ahora, pero hermano, las tormentas, las pruebas te pueden acabar ese espíritu de guerra que hay en tu hogar. Y el viento se puede calmar, hermanos. Si usted quiere edificar un hogar para Cristo, usted necesita tener la presencia de Dios en tu barco. La presencia de Jesús. Mi amigo, permite que Jesús suba a tu barco. Y subir a tu barco significa permitir que Jesús tome el control de tu vida. Y la borrasca que hoy estás experimentando desaparecerá. El viento se calmará. Eso fue lo que pasó. Cuando Jesús entró a la barca, dice el versículo 51, el viento ¿qué? Se calmó. ¿Usted quiere que el viento que está, la borrasca que está atravesando tu hogar se calme? Tenga la protección divina. ¿Usted quiere que los problemas de su hogar se acaben? Pues deje de luchar por usted mismo, por usted misma. Y permítale a Jesús entrar a tu barca. Y mire lo que a mí me llama la atención, mucho me llama la atención sobremanera, cómo Juan termina ese relato. Es que por eso tenemos que ir a los 3 relatos, porque todos nos aportan algo. Mire lo que dice Juan 6:21. Esto me gusta más todavía que lo que les he dicho hasta aquí. 6:21, mire lo que dice el Señor. Y ellos entonces con gusto, ¿cómo? Enojados. Dice, con gusto lo recibieron en la barca. Ay, hermanos. Hay otra versión de la Biblia que dice, y ellos entonces gustaron recibirle en la barca, y luego el barco llegó a la tierra donde iban. Ellos entonces con gusto lo recibieron en el barco. ¿Está usted dispuesto con esa misma disposición de los discípulos a recibir a Jesús en tu casa con gusto? ¿Con alegría? Posiblemente ese es el problema. Tú has tenido a Jesús lejos de tu hogar. Dice que eres cristiano, pero Jesús no está en la barca. Por eso, hermanos, la Biblia dice, y ellos con gusto lo recibieron. E inmediatamente, dice la Biblia, el Señor cogió esa barca y la puso en la orilla del mar. Ahí, a la orilla, en la playa. Hermanos, ¿saben ustedes? Cuando los discípulos habían comenzado ese recorrido, ese era un recorrido corto, unos 5 o 6 kilómetros. Yo tuve la oportunidad, ¿verdad?, de montarme en esos barcos que tienen ellos ahora ya en el mar de Galilea, en el mar de Genesaret, y hacer ese recorrido en esos barcos que tienen ahora los turistas o los que ofrecen turismo para andar sobre ese mar. Y hermanos, eso eran de 5 o 6 kilómetros nomás que habían podido haber hecho en 1 hora. Pero la palabra del Señor nos dice, por las cuentas que ya hemos hecho de las vigilias, que llevaban 8 horas y estaban ¿dónde? En medio del mar. Imaginen, 8 horas. Un recorrido que podían hacer en 1 hora, de orilla a orilla. Iban en la mitad del mar y ya llevaban 8 horas. ¿No les dice a ustedes esto mucho, hermanos? ¿Cuántos años llevan ustedes con el problema? ¿Cuántos llevan ustedes peleando? Y todavía están en la mitad del mar. Y de pronto con vientos contrarios. Pero mis hermanos, cuando Jesús llegó, la palabra de Dios dice que no solo calmó la tormenta, sino que dice el relato, y enseguida el barco llegó a la tierra donde iba.
¿Ustedes han pensado en ese adverbio? Inmediatamente. Así, hermanos. Enseguida, tan pronto como Jesús entró en la barca, fue transportada sobrenaturalmente a la orilla. Alabado sea el Señor. Hermano, lo que usted no ha sido capaz de hacer en un año, lo que usted no ha sido capaz de hacer en 10 años, el Señor Jesucristo lo puede hacer en un segundo, porque tú no tienes un diosito, tú tienes un Dios omnipotente. Y si tú quieres resolver tu problema, no importa cuál sea, el único consejo que yo le doy es: permítale a Jesús entrar a tu barca y tu tormenta se calmará y tu barco llegará a la orilla del mar de cristal en el reino de los cielos. La solución está en permitir a Jesús entrar a tu barco. La solución está en que Jesús tome el control de tu vida. Y eso me hace acordar de la experiencia cuando fui pastor en un distrito por allá. Aquí hay un hermano, aquí en esta iglesia, en la iglesia que estuve predicando esta mañana. Hay un hermano que conocí cuando fui como estudiante colportor a trabajar a ese lugar. El Bagre, Zaragoza, son municipalidades de un estado de Antioquia. Y hay un río muy grande que se llama el río Nechí, que desemboca a una de las arterias fluviales más grandes del país, que es el río Cauca. Y hermanos, a mí me tocaba en mi trabajo de colportor y luego fui pastor de ese distrito también. Así que tuve muchas oportunidades. Mi esposa tuvo la oportunidad de acompañarme unos meses, allá estábamos recién casados y tuvo la oportunidad de acompañarme en ese distrito. Y hermanos, en esos, yo no sé cómo le llaman aquí, son esos botes, esos motores fuera de borda. Allá los llamamos chalupas, lo llaman allá en ese sector, las chalupas. Las chalupas, para que se aprendan bien el término. Y entonces resulta, hermanos, que hay una cantidad de chalupas de diferentes, unas son de fibra, otras son de lata, unas con un motor más potente, otras no. Y había una chalupa, ¿no es cierto?, de esas que tenía una característica especial, porque cada que llegaba esa chalupa, eso llegaba y chocaba, usted sabe el movimiento de las olas del río, cuando llegaba al puerto, eso hacía que bullaranga tan tremenda, hasta el punto que los chalupero es el que maneja la chalupa, ¿no? Los chaluperos le pusieron a esa chalupa la vieja chalupa ruidosa. Y cuando la veían venir allá a lo lejos por el río, cuando ya venía acercándose al puerto, todo el mundo comenzaba a taparse los oídos. Allá viene la vieja chalupa ruidosa que choca con todo. Y así la pusieron. Cada que venía la vieja chalupa ruidosa que choca con todo, la gente estaba a la expectativa porque así era la característica de esa chalupa. Y un día la vieron venir a lo lejos. Y venía la chalupa, la vieja chalupa ruidosa que choca con todo. Y todo el mundo estaba listos para taparse los oídos y todo. Y cuando vieron que esa chalupa comenzó a llegar al puerto con esa tranquilidad, con esa calma, fue entrando al puerto y se ubicó bien. Y todo el mundo con las manos en los oídos, acercándose a los oídos. ¿Cómo? Y luego esa no es la vieja chalupa ruidosa que choca con todo. Y todo el mundo estuvo de acuerdo que sí, que esa era la vieja chalupa ruidosa que choca con todo. ¿Y qué pasó entonces? Y dice alguien, lo que pasa es que ahora tiene un nuevo chalupero a bordo. El problema no estaba en la chalupa, hermanos. El problema estaba en el chalupero. Posiblemente ese es el problema que usted tiene. Posiblemente tú como esposo, como esposa, eres una chalupa ruidosa que choca con todo y por todo. Pero hermano, si hoy usted le permite a Jesús entrar, y así como esa chalupa cambió de chalupero, posiblemente el chalupero que tú has tenido es Don Sata y por eso has actuado de esa manera. Pero si ahora tú le permites a Jesús en esta mañana, que sea Jesús el que tome el control de tu chalupa, de tu hogar, de tu vida, tenga la plena seguridad que su hogar será diferente. Y mientras el hermano Tony canta, yo le voy a pedir a todos aquellos que quieran esta mañana decir, Señor, yo quiero edificar un hogar para ti.